Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, vuelve y oscila el péndulo de la izquierda a la derecha. ¿Qué le espera a este presidente a partir del 7 de agosto? Cuando estaríamos analizando cuál será el problema más grave en tema de conflicto armado. ¿Será que puede pagar la deuda externa como lo ha dicho? Y en temas económicos, ¿logrará desprender de lo que está actualmente este país? Tema de análisis aquí en Impolitic, Política sin Censura, donde nuestros invitados le darán tarjeta roja aquí en segundos. Nuestros invitados, el coronel del Ejército en retiro, Germán Nicolás Pataquío, aquí en Colombia; Andrés Jaramillo, analista y experto en temas políticos en el Ecuador; y Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior en el Perú, a quienes les damos la bienvenida y entramos de una vez a preguntarles cómo les pareció esa elección. Vuelve el péndulo, como le decíamos al inicio, a dar a la derecha. Empiezo con usted, general. Bueno, un patriótico, afectuoso, especialísimo saludo a todos que nos escuchan. Me parece que estos resultados electorales tan difíciles por el margen de victoria muestran a América Latina toda una diagnóstico, una amenaza del poder del narcotráfico, de las mafias internacionales en la política local. Entonces, creo que ese giro es un giro difícil, es un giro que implica muchos retos y esperamos que el próximo gobierno, que Abelardo tenga la posibilidad de rescatar estos territorios secuestrados por el crimen multinacional. Vamos a Perú, donde también hay una reñida disputa por el tema presidencial. Aún no han dado allí quién es el definitivo ganador. El giro que viene dando el Pacífico en general, incluyendo también a Chile, hacia, digamos, una ideología más de centro-derecha o derecha neta, es absolutamente claro. Pero este es un giro que estamos, digamos, al cual nos estamos dirigiendo en una polarización bastante extrema en todos los países del Pacífico. Y eso creo que nos plantea una serie de interrogantes y de retos por ver cómo nuestros gobiernos, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, hablando de los tres que nos encontramos en la mesa ahora, vamos a poder lidiar con esta confrontación, ¿no? Porque hay una confrontación fuerte también en Ecuador y la polarización en Colombia y en Perú es innegable. Entonces creo que ahí se produce el primer reto que van a tener estos dos nuevos gobernantes, ¿no? El principio del Espriella y Keiko Fujimori. Precisamente hablamos de Ecuador. El presidente Noboa guarda una gran fricción con el presidente Petro. Esa diferencia, sin lugar a dudas, cambiará pronto, Andrés, una vez ya se posicione Abelardo de la Espriella. De hecho, el mensaje que publicó el presidente de la República del Ecuador apenas se conocieron los primeros resultados de la elección, da cuenta precisamente de que habrá una relación estrecha entre el nuevo presidente de Colombia, pero es que además comparten ciertos elementos que fueron propios de la campaña de Colombia, pero también de la campaña en Ecuador con el presidente Daniel Noboa. Por un lado, la personalización extrema de la política, es decir, el pensar, el votar, el movilizar en función de figuras que se construyen desde la espectacularización, pero además también con un componente que se agrega a esta polarización que mencionaban los contertulios, la desinformación. Las redes sociales, los canales digitales fueron campo fértil de la desinformación y, por supuesto, un determinante importantísimo en temas electorales. 246,000 votos de diferencia que determinaron esta situación de gobernabilidad para los próximos años. 78,000 votos de diferencia en el exterior. 700 municipios gana Abelardo. 400 gana Cepeda. Esto, coronel, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Esas cifras demarca algo que uno diría no era lo esperado? Las cifras también deben considerarse en dónde gana. Abelardo gana en las ciudades, gana donde es posible hacer ejercicio político. Cepeda gana en donde prima el voto fusil, donde prima la intimidación, donde prima el poder del narcotráfico, del multicrimen. Entonces, este balance demuestra donde hay que considerar que el 80% de la población es urbana y el 20% rural.
ese 20% de población rural está absolutamente sometida al crimen multinacional. Es allí donde incluso en 218 mesas Cepeda obtuvo el 100% de los votos. Es un voto de intimidación, es un voto de coerción, pero además de la polarización del país, del país y de otros países de América Latina, como lo ha mencionado nuestro amigo en sala, también quisiera plantear el tema de la abstención. Miren, en el 2014 tuvimos 52% de abstención, en el 2022 41,8%, y en estas últimas elecciones tuvimos cerca del 37%. Bajamos de 18 millones de colombianos que no votaron a 15,3. De tal manera que el abstencionismo va reduciéndose. Pero ¿qué nos preocupa? Que en gran medida en el pasado el abstencionismo se daba por poco interés o por apatía. Pero en este momento se está dando un fuerte abstencionismo por coerción armada, por intimidación, por terror. Vamos ahora a Perú, donde quiero que nos aclare un poco la situación. Resulta que el candidato presidencial Cepeda dice: no aceptamos estos resultados, están pidiendo la revisión. En Perú ocurrió lo mismo. ¿Qué puede pasar? Y expliquémosle un poco a la audiencia, ex viceministro, cuando esto ocurre, cuando de una u otra forma es impugnada la votación. ¿Qué pasa ahí? En el caso de Perú, hemos tenido una primera vuelta que también estuvo muy, muy peleada. Tan es así que con menos del 30% de los votos entraron los dos candidatos, Fujimori y Sánchez. Pero el tercer lugar estuvo, que era más de una linda tendencia de extrema derecha, como de las Prielas, si se quiere, alegó también fraude y se pidió y se solicitó la anulación de ciertas mesas o la revisión de algunas mesas. Esto finalmente fue decidido por el jurado electoral y se ratificó el resultado que puso a Sánchez y a Keiko Fujimori. En el caso específico de Sánchez, que viene alegando la nulidad de las mesas, sobre todo del extranjero, por la modalidad de envío, y de algunas mesas aquí en el país, el procedimiento que tenemos en el Perú es de que el poder electoral es autónomo y es absolutamente independiente y tiene diversas instancias. O sea, hay jurados electorales especiales que son los que tienen que decidir en primera instancia, y en segunda instancia está el jurado electoral a nivel nacional. Y ese es quien tiene la última palabra. Y en este caso ya los jurados electorales especiales que recibieron, después de pagar las tasas, digamos, la queja del Partido Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, han desestimado el pedido y están insistiendo igual en la nulidad de ellas, y ya el jurado electoral, ya estamos al 99,6% del conteo, tomará una decisión con respecto a ello. Pero es una decisión que ya es absolutamente inapelable y por lo tanto entendemos que el proceso va a continuar por ese camino. Pero acá el problema es cuando le dicen va a haber una protesta social. Eso diría uno que puede haber un llamado a la gente a que salga a las calles bajo una inconformidad pese a ese escrutinio. Sin duda, y eso ya viene ocurriendo. Es más, el sábado último se ha producido una manifestación bastante numerosa, nutrida, por parte de Juntos por el Perú, en una zona cerca del centro, pero el centro fue cerrado en previsión y hubo un despliegue policial bastante importante. Entonces, digamos que el problema no pasó a mayores. Sí hay llamados, el Perú está dividido, todo el sur del Perú ha votado mayoritariamente por Sánchez, y está dividido, y hay ciertos vínculos también que se alegan con respecto a la zona de más cercana a Bolivia, con vínculos con digamos, Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que sea un tanto más compleja la situación nuestra en el sur del país, y sí hay un llamado, pero hay que tomar en cuenta que tenemos un expresidente que también, por llamar a la rebelión, está preso en estos momentos. Entonces creo que Sánchez está actuando conservadoramente en ese sentido, sin abrir, a diferencia de lo que ha mencionado Petro en Colombia, sin abrir un poco el llamado al enfrentamiento directo, ¿no? Coronel, ¿cree usted que puede estar pasando lo mismo en Colombia? En Colombia pasará lo mismo. La combinación de todas las formas de lucha será un elemento fundamental de
de quien perdió las elecciones. Es decir, vamos a percibir también la fuerza, la magnitud del poder del narcotráfico en nuestra sociedad. Tienen cómo movilizar a todas sus milicias urbanas, tienen cómo cerrar no por unos días, sino por varios días. Ya tuvimos el ejemplo del estallido social, articulado, financiado, movilizado, utilizando organizaciones estudiantiles, organizaciones obreras, de una manera suficientemente articulada. Nosotros recordemos cuánto tiempo tuvimos el país bloqueado. Pasadas estas elecciones, ya ha sido anunciado, ya ha sido pregonado no solamente por Petro, sino también por su heredero, en el desarrollo y la combinación de la presión, del bloqueo, de la acción que llaman popular en contra de las decisiones electorales que los condujeron a la derrota. Aquí entonces el llamado al que hay que tenerle cuidado es al del presidente cuando él dé la orden. La orden ya está dada. El desconocimiento del resultado electoral ya está en el ambiente. Y obviamente la estrategia de conteo, de revisión de mesas y demás, permite básicamente articular la respuesta ante la derrota política. Pero tendremos que sufrir durante mucho tiempo digamos, la acción que permite intimidar a los ciudadanos, intimidar al gobierno para que las concesiones que se dieron a los grupos armados, al multicrimen a través de la paz total, se prolonguen en el tiempo. Voy a hacer esta relación que vi en un diario y decía que de 14 elecciones presidenciales en Sudamérica y Centroamérica, 11 se han ido a la derecha. Andrés, ¿eso está pasando? ¿Se está cambiando ese ritmo, el péndulo, a la derecha? Es que cuando un modelo vinculado a una determinada ideología falla o decepciona a la población, pues intenta efectivamente buscar la otra alternativa que al final de cuentas también falla y también decepciona. Y vivimos en una constante vaivén de ideologías que no terminan de solucionar los problemas reales. Y esto es importante además por la composición del voto de los candidatos que terminan siendo electos presidentes. No todos los votos les corresponden, no todos los votos son pro candidato. Hay una gran cantidad de votos que son de rechazo. Lo vimos ya en Ecuador. No todos los votos fueron de fe al presidente Daniel Noboa, sino que fueron anticorreístas. Es decir, anti lo que representaba en ese momento una elección que se veía plagada de crisis económicas, crisis de salud y crisis éticas y morales, las crisis de corrupción. Sé que les suena muy parecido porque en todos los países lo vivimos y eso explica de alguna manera cómo se va modificando este péndulo. Señores, pregunta para los tres. Estados Unidos, propiamente el presidente Donald Trump, ayer mantiene una comunicación con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Eso significa que es un espaldarazo muy importante. ¿Esto cómo lo leemos? ¿Qué lectura le damos a esta situación? Empiezo con usted, viceministro. El movimiento pendular ya se inició con el gobierno de Trump y con su interés en posicionar un poco sus vínculos y su relación con América Latina. Entonces creo que la intervención en Venezuela es un ejemplo de ello. Creo que su vínculo con El Salvador tan estrecho también es otra señal. El llamado que hizo a los presidentes de su, digamos, tendencia en Estados Unidos para tomar, digamos, algunas decisiones en conjunto también es otra señal de que quiere él retomar un poco este vínculo desde su particular punto republicano, si se quiere, ¿no? De ver las relaciones con los países de América Latina. Entonces, este cambio que estamos viendo en los países, como dije, de todo el Pacífico y en otras partes también de América Latina, hacia la derecha, hacia un libre mercado pro-norteamericano, creo que tiene también una explicación geopolítica también para frenar las inversiones chinas que se vienen produciendo en América Latina. En el caso concreto del Perú hay una tendencia creciente a la inversión china y al manejo de ciertas labores estratégicas, como por ejemplo puertos y minas, y por lo tanto
hay una preocupación, lo mismo en el caso de Estados Unidos, en otros países. Entonces, esto forma parte de una mirada geopolítica mucho más amplia, mucho más grande, y creo que en ese sentido las decisiones que están tomando el electorado, que estoy totalmente de acuerdo con la lectura de Andrés en lo que se refiere a este péndulo y a estos antis que han primado, vienen también marcando un poco lo que se está produciendo en el caso específico de Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Aquí ha habido un rechazo, un voto emocional muy marcado, muy fuerte. No es un voto racional, a mi juicio, salvo en algunas instancias minoritarias. Y este voto emocional está marcado por un rechazo fuerte a, digamos, las faltas de oportunidades económicas, pese a que en el caso de Colombia han tenido ustedes un incremento del salario mínimo, del salario en general para las Fuerzas Armadas, tengo entendido. Lo que ofreció la izquierda también es un incremento, no lo ofreció la derecha, sin embargo, aún pese a ello, la derecha, creo yo, va a ser en manos de Keiko Fujimori, quien va a ser nombrada la presidenta del Perú. Coronel, Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia. Estados Unidos puede apoyar un plan Colombia, llamémoslo así, para atacar a este narcotráfico y a los grupos irregulares. Estados Unidos es donde están la banca multilateral, es donde están las firmas calificadoras de la economía. ¿Eso es un gran respaldo al presidente Abelardo? Y no solamente un gran respaldo. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos nombró un ministro ya no de defensa, sino de guerra, y que ha declarado una guerra abierta y frontal contra el narcotráfico. Que las lanchas que salen de Colombia, con la producción de más de 300.000 hectáreas que nos deja este gobierno, colocan a Colombia en una posición muy crítica. No solamente tiene problemas en México por las mafias dedicadas al narcotráfico, sino también el problema radica con un centro muy importante en Colombia porque nosotros somos los mayores productores de narcotráfico del mundo. De tal manera que ese llamado y esa alianza es fundamental y vital en este momento histórico y dadas las condiciones y la ampliación de capacidad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Colombia y obviamente en Centroamérica y en el mundo. Este respaldo va a permitir unas mejores relaciones con Perú y con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, porque no va a ser un plan Colombia, tendría que ser un plan casi que de Sudamérica, de América entera, para derrotar el narcotráfico. Encontramos en que esa llamada, ese respaldo implica que seremos socios y aliados y no una piedra en el zapato en la lucha que la humanidad tiene que desarrollar contra las economías criminales. Andrés, ¿usted qué opinión tiene? Espaldarazo, y lo hace con Novoa también, y lo va a hacer con otros países, como ya lo han manifestado los anteriores intervencionistas. Ese mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la bienvenida oficial al presidente, al nuevo presidente de Colombia, al denominado escudo de las Américas. Es decir, estos países latinoamericanos que de alguna manera se han alineado, por supuesto, con una posición frente al narcotráfico, frente a la seguridad. Pero ojo, también frente a otras líneas que ha defendido el presidente Donald Trump. Mano dura, por un lado, políticas migratorias más restrictivas, que puede ser un tema sustancial para países como el nuestro, que efectivamente tienen un flujo migratorio muy alto hacia Estados Unidos, apertura al sector privado, pero además van a marcar la pauta con otro socio comercial importante del mundo, China. Y hay que saber cómo los países también van a lidiar o van a gestionar esta relación con un país que ciertamente se ha convertido en relevante dentro de la región. Señor Ricardo Valdés, ¿un presidente puede ofrecer rápidamente decir que puedo pagar la deuda externa? ¿O es demasiado exagerado? A mí me parece, digamos, bastante aventurado, ¿no? Estamos hablando de cantidades bastante grandes. En principio, todo país debe honrar sus deudas y debe tener un cronograma de pago, y lo que se tiene que hacer es honrar el cronograma de pago. Y eso obviamente es digamos, un valor democrático y un valor, digamos, saludable en las relaciones internacionales y en el manejo económico. Ahora, una promesa sobre la base básicamente más demagógica sobre el uso de los recursos que puede hacer para cumplir de manera acelerada con esos pagos, y sobre todo recurriendo a otro tipo de fuentes no necesariamente legítimas,
no me parece lo más conveniente, ¿no? Andrés, ¿qué presagio le hace a este presidente colombiano? Encuentro un país altamente dividido, un país altamente polarizado y un país con muchas necesidades que tienen que subsanarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de concesión que le darán al nuevo presidente para que pueda responder o para que pueda construir esos pilares que permitan demostrar que efectivamente puede representar un cambio a lo que se estaba viviendo será corto. Y en ese corto tiempo tiene que ser muy asertivo para poder tomar decisiones que le permitan, por un lado, gobernabilidad, pero por otro lado, tener resultados. En campaña, de alguna manera, la esperanza, el rechazo a las otras opciones políticas permiten que ese capital político lo haga llegar a la Casa de Gobierno. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder son los resultados y la capacidad que tenga de diálogo lo que permitirá que efectivamente ese gobierno pueda llegar a buen puerto. En Ecuador pasó algo muy curioso, y es que gran parte del discurso del presidente Daniel Noboa se enfocó precisamente en liberar al Ecuador de lo que en su momento fue el correísmo. Sin embargo, cuando llegó al poder, frente a una polarización y frente a un país dividido, lo que hizo fue militar, fue cooptar a cuadros del correísmo para poder generar alianzas y para poder generar esa gobernabilidad. Habrá que ver en Colombia si es que el presidente decide también o opta por un camino similar o por el contrario, se mantiene firme en las decisiones anunciadas en campaña, pero eso sí, con poco tiempo para demostrar que el cambio efectivamente fue correcto. Coronel, para ir cerrando, efectivamente considera que al presidente Abelardo de la Espriella va a cumplir con su misión, derrotar a los grupos armados ilegales, reducir las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Él va a cumplir, va a hacer todo el esfuerzo, pero no puede ser producto de un esfuerzo único nacional. Sí, creo que va a ser un esfuerzo, como lo planteaba Andrés, producto de esa estrategia del escudo de las Américas. Es toda América quien tiene la necesidad de enfrentar al multicrimen, dada la capacidad que estos han adelantado, han desarrollado desde México hasta la Patagonia. La capacidad de influir en la política, la capacidad de crear grupos armados que tomen el control territorial, el control político. El reto del presidente Abelardo es construir esa patria milagro. Va a ser un milagro, requerirá muchos esfuerzos, tendrá que enfrentar la combinación de todas las formas de lucha, influir en la movilización popular, va a defender esa economía ilícita con todas sus capacidades. Ya tenemos drones, la activación de campos minados, la movilización popular, será todo un freno a el desarrollo de esa política y el cumplimiento de los compromisos trazados por este presente gobierno. De tal manera que hará todo lo posible por cumplir, tendrá el acompañamiento de una sociedad, pero enfrentará retos gigantescos. Hemos llegado al final, voy a pedirles el favor de que asignen esta tarjeta roja al que ustedes consideren, ya sea la acción o el personaje. Empiezo con usted, señor Ricardo. Para mí la tarjeta roja hay que dárselas a todas las personas que desconozcan los resultados electorales que han sido bien conducidos. Andrés. Para quienes convirtieron la campaña electoral en una batalla de enemigos en lugar de una competencia de ideas. La democracia es discrepar, es criticar, es confrontar propuestas. Lo que no es legítimo es sembrar miedo, alimentar la desinformación, deshumanizar al adversario o hacer creer al país que se acaba si no gana el otro. Así es que esa tarjeta roja para estas alertas antidemocráticas de la campaña. Coronel. Es a los que pactan con las organizaciones criminales para obtener poder político. Coronel. Señor Valdés, Andrés, muchas gracias por estar aquí en Impolitic. Y a ustedes la invitación para que también se unan y den la tarjeta roja al que ustedes consideren dentro de esta campaña electoral que concluyó ya y que eligió presidente a Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de los colombianos. Y se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, Impolitic, Política sin Censura. Hasta pronto.